Sebas, quería arrancar este podcast con un dato curioso sobre la película que nos vimos, Full Metal Jacket. Esta es una de esas películas de guerra que, como muchas, contratan a asesores militares para que les ayuden con el tema del realismo y demás en las escenas, sobre todo de acción, de combate. Stanley Kubrick tuvo como un enfoque diferente y tuvo en uno de sus actores, Lee Ermey, que hace el papel del sargento Harton, a una persona que tiene ese background, ese pasado como realmente un instructor de marines, como un drill sergeant. Y lo que dice la trivia, este dato curioso de las redes sociales, es que la mayoría de sus insultos, porque es increíble las letanías que, que se echa en la academia, en el centro de entrenamiento. Todos fueron improvisados y todos los utilizó pues basado en lo que él realmente hacía en el cuerpo de Marines. ¿Ahora te ocurre, Sebas, alguna otra película donde haya habido pues como una ocasión en la cual hubieran utilizado un actor para un papel que tuviera tanta naturalidad o que realmente pues se acercara tanto a lo que vivieron en la vida real, como le pasó con R. Lee Ermey en esta película? Casualmente la película One Battle After Another de Paul Thomas Anderson tiene un personaje así. Hay un interrogador militar y el tipo creo que era ex militar y era un extra y la presencia, la forma de hablar, la forma de intimidar, haciendo las preguntas, el tipo parece también como 4 o 5 veces en puntos claves y tengo que admitir que me recordó un poco a este personaje, de que se nota que era alguien que Sí. simplemente lo pusieron ahí porque, mejor dicho, encajaba mejor que cualquier actor que hubieran contratado para eso, pues una naturalidad y una forma de hablar que es imposible de replicar. Sí, no, súper bien. Yo también estaba pensando en el ejemplo de Sergeant Apone, el sargento de los Colonial Marines en Aliens, Mm, que el actor, no recuerdo su nombre, fue creo que el primer oficial de origen afroamericano que ganó creo que una medalla en combate en Vietnam, algo así. Es una persona que tuvo experiencia de combate en Vietnam y con los Marines y también se siente eso en la película, en Aliens. eso, el realismo Mucho, bélico. me recordaba mucho a Arlie Ermy. Y bueno, el día de hoy, Sebas y oyentes, vamos a seguir hablando de cómo esa autenticidad convierte a esta película y a las que estamos viendo en este ciclo en no solamente películas bélicas perturbadoras, sino realmente muy impactantes por su realismo. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam, un podcast donde dos amigos se reúnen semanalmente a hablar de cine, a analizar películas y a compartir básicamente nuestra opinión, nuestro análisis con ustedes, nuestros oyentes. Los miércoles, para recordarle a nuestros oyentes, los miércoles publicamos la versión en inglés de nuestro podcast que llamamos Cinema Jam Versus, donde Sebastián y yo nos turnamos en proponer dos películas que comparten su mismo tópico, mismo género, y las ponemos a competir en 6 rondas de eliminación. Eso lo hacemos los miércoles. Y normalmente los viernes grabamos nuestro episodio principal en español, como el día de hoy. Y bueno, quiero recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrar todos nuestros episodios, tanto el Versus como nuestro episodio semanal de los viernes, en las diferentes plataformas de podcast y de streaming. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, también nos pueden encontrar en Spotify y demás. Y los invitamos a que se suscriban, nos sigan, nos den un like y sobre todo que nos den sus comentarios, nos compartan su opinión y también nos den ideas de qué género, de qué películas podemos abordar en este podcast. Como siempre, soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y me acompaña mi buen amigo desde Austin, Texas, Sebastián Gómez. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien por acá. Estamos en pleno South by Southwest, entonces ya he empezado a escuchar noticias de películas interesantes que la gente está viendo. Particularmente hay una me mencionaron ayer, no la vi, pero Black Zombie, sobre la historia real haitiana
Wow. de la cultura y de los zombies reales, pues, Sí, o sí. como por lo menos, y la parte bonita de eso, pues, cierto, que no todo es lo que muestran en las películas, sino que eso, pues, es una religión tan oscura como la hacen ver en cine. Pero me llamó mucho la atención y la quería poner ahí como para que la tengamos en el radar, para algún día de pronto hablarla y discutirla. Es un documental, entonces súper chévere. Excelente, excelente. No, ya creo que tocamos alguna vez un poco el tema del vudú, en algún momento los zombies, pero interesante. Será un documental un poco más serio. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo que llevamos en el mes de marzo, que Sebas y yo hemos denominado realismo bélico. Lo hemos llamado así porque queremos mirar películas, analizar películas sobre temas de guerra o de conflictos, pero que tengan un punto de vista realista, un poco más cercano como al drama personal de los que están en el combate. Y bueno, la semana pasada nos vimos una película espectacular, La Zona de Interés, The Zone of Interest, que salió hace poco. El día de hoy seguimos con nuestro ciclo que hemos denominado realismo bélico con la película Full Metal Jacket. Esta película en español, Sebas, se llama... Se llama, en España la tradujeron literal, la chaqueta metálica, y en Latinoamérica la llamaron Nacido para Matar y Cara de Guerra, creo que es. En algunos países también la llamaron así, pues como que nadie se puso de acuerdo cómo traducirla. Ok, sí, creo que recordaba lo de Nacido para Matar. Bueno, la película Full Metal Jacket o Nacido para Matar es de 1987 del gran Stanley Kubrick, que también la coescribió con Michael Herr y Gustav Hasford. Y la Ujú. película es protagonizada por Matthew Modine en el papel del el recluta Joker o Private Joker, que es el personaje principal que seguimos en toda la película. Como estamos hablando ahora, tiene una extraordinaria actuación de Arlie Ermey as como el sargento Hartman, el drill sergeant, el sargento de instrucción de los Marines, Sí, que me que fue decía, nominado al Sebas, Oscar por esa. exacto. Fue nominado a un Oscar. Y una muy buena actuación, bastante sombría, de Vincent D'Onofrio como el Private Pile. Sí, creo que ese se está volviendo uno de nuestros extras de soporte favorito. Cada vez que lo vemos en Cada algunas vez de que las lo películas que hemos vemos, discutido, nos cada vez que lo, sorprende. exacto, cada vez que lo vemos y lo discutimos, es una standout performance. Sí, esta es la tercera, ¿cierto? En las de Sci-Fi Noir lo vimos dos veces, Sí, en Strange Days y en 13 en el Floor, 13th ¿cierto? floor, correcto. Sí, wow. A mí Con siempre los me soldados. encantan las actuaciones de Adam Baldwin. Siempre que lo ve uno, siempre es como el matón serio. Sí, y bueno, una serie de personajes adicionales que podemos ir discutiendo un poco más adelante. Bueno, esta película es una película sobre la guerra de Vietnam. Creo que es tal vez de las... Bueno, Stanley Kubrick ya había hecho una película sobre la Guerra Fría, la gran película Strangelove, Doctor Strangelove, pero esta es tal vez su primera película sobre la guerra de Vietnam. Y es un enfoque muy diferente a lo que hemos visto tal vez en películas como Nacido el 4 de julio o Platoon de Que Oliver salió muy Stone. cerca de esta película. Platón salió creo que unos meses antes de esta. Ahora podemos de pronto se va a hacer un poco como la comparación entre las películas y mirar, digamos, qué lo hace pues como tan especial. ¿Te parece si hablamos de la sinopsis y miramos el trailer y empezamos la discusión? Listo, de una. Perfecto. Yo arranco con la sinopsis primero, como está en IMDb. Dice lo siguiente. Un pragmático marín estadounidense observa los efectos deshumanizadores que la guerra de Vietnam tiene sobre sus compañeros reclutas, desde su brutal entrenamiento en el campo de instrucción hasta los sangrientos combates callejeros en Hue, la ciudad de Hue en Vietnam. Esa es la sinopsis. Ahora miremos el Listo. trailer. The enemy has very deceitfully taken advantage of the Tet ceasefire to launch an offensive all over the country. In Saigon, the United States Embassy has been overrun by suicide squads. Quezon is standing by to be overrun. We also have reports that a division of NVA has occupied all of the city of Hue south of the Perfume River. In strategic terms, Charlie's cut the country in half. The civilian press are about to wet their pants, and we've heard even Cronkite's going to say the war is now unwinnable. No, eso fue el trailer de la película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Y como siempre arrancamos nuestro podcast, Sebas, te quiero preguntar cómo te pareció la película.
La película definitivamente es otro clásico de Stanley Kubrick. No voy a negar que es una película muy calculada. Se nota lo calculado. Pues ese es el tema de las películas de Stanley Kubrick, que uno no sabe si el hecho de que sean tan calculadas, a veces uno choque un poquitico, pues, porque pues, es una película de guerra. Una película de guerra debería ser más sucia, más caótica, ¿cierto? Pero la película es demasiado igual buena, pues. Y es ese tema de la deshumanización, la verdad, no recordaba que era tan importante, ¿cierto? Pues pasamos 45 minutos casi literal, o sea, casi exactos 45 minutos en el campamento en Parris Island, en el cual los están entrenando y es súper Ujú. repetitivo, o sea, muestran prácticamente el sargento insultándolos y caminando y marchando, insultándolos y marchando, insultándolos y marchando, o sea, que es completamente 45 minutos de eso prácticamente. Pero son muy efectivos porque hasta uno siente como ese proceso de deshumanización y solamente lo sube 45 días, no me quiero imaginar meses en ese estrés, pues, ¿cierto? Y la transformación de Vincent D'Onofrio como Pyle, Private Pyle, es impresionante. Pero yo creo que es el verdadero protagonista de esa primera parte, es Private Pyle y Lee Ermey, pues como Sergeant Harman. Definitivamente es su película, esos 45 minutos es su película, el resto son actores extras. Eh, y es interesante que en los siguientes hora y 10 minutos, hora y 15 minutos, pasamos esa Private Joker. No me acordaba que luego pasábamos al Private Joker y y ahí es que empieza la narración, ¿no? Pues creo que hay una narración al principio. Son 2 películas, ¿cierto? Son 2 películas, sí, exacto, son 2 películas que la una no sirve sin la otra, ¿cierto? Porque es mostrar De acuerdo. el efecto de esa deshumanización, mejor dicho, a las mujeres las usan como si fueran, mejor dicho, un objeto, pues, ¿cierto? Pues, como las muertes de los compañeros y de la gente prácticamente también lo pasan, pues, como que es el parte del proceso. Tienen que darle, ¿cómo era que decía? Tienen que darle su corazón a Dios, pero su culo a los marinos. Un montón de frases memorables, definitivamente. Entonces, es, son muy efectivas. Las 2 películas son muy efectivas juntas, pues, y no voy a negar que me sorprendió mucho. Aún insisto, obviamente, prefiero otras películas de guerra donde la guerra es más sucia, digámoslo así, pues, ¿cierto? Y hay muchas películas para comparar, pero no voy a negar que la calculez y la frialdad y la forma en la que Stanley Kubrick es capaz de visualizar este tipo de películas es sorprendente, pues. Y bueno, por lo que tengo entendido es muy diferente al libro original, basado en un libro, pues, que ni siquiera tiene el nombre, ni siquiera comparte el nombre. El libro original se llama The Short Timers, pero y Full Metal Jacket lo sacó, pues, porque bueno, es una munición encamisada, es que se llama en español, Okey, okey. Me gustó, Sebas, el comentario que hacías de las películas calculadas, y creo que es algo como importante, pues, como de resaltar, porque Stanley Kubrick es famoso por su cálculo en las películas, por lo metódico que era. Cuando discutimos The Shining, hablamos de todo lo que fue ese proceso de filmación con Jack Nicholson y sobre todo con la actriz. Chili Duvall. Shelley Duvall, gracias. Y toda la cantidad de tomas y tomas y tomas y como empujaba a los actores pues a sacar pues como lo que él estaba buscando y básicamente los enloquecía. Pero también esa metodología, esa frialdad de cómo presenta cada escena. La verdad, en eso esta película es muy parecida a la que vimos la semana pasada, The Zone of Interest, que Sí, también es una película muy calculada, muy fría y obviamente en ese cálculo está ocultando un poco, como estás diciendo vos, como el lado sucio, ¿sí me entendés? No lo vemos tan omnipresente. En esta vemos un poco al final cuando ya está en la segunda parte de la película, pero no al principio, porque al principio obviamente pues es toda la instrucción de los reclutas. Pero me gusta sí. el comentario del cálculo, ¿sabes? Incluso yo diría la parte sucia de la guerra lo vemos en los últimos, que 10 minutos, cuando enfrentan al sniper, pues, spoiler alert, A la sniper. a A la la mujer sniper. sniper. Me pareció esa es una escena brillante, no voy a negar que es de las mejores escenas de cine y de guerra de todos los tiempos, pues, solo esa escena
ese fin de la película paga prácticamente, pues realmente es Sí. increíble. Te quería proponer que hiciéramos un resumen corto de la película como siempre hacemos y Sí. empezamos como a darle las actuaciones, ¿te parece? Pues este puede ser muy corto. 45 minutos en un campamento 45 minutos, vemos, en el que enloquecen completamente al Private Pile y ya luego la guerra termina en enloquecer al Private Joker. la película empieza de una forma muy interesante con una cantidad de reclutas civiles a los cuales les cortan el pelo, los rapan en la peluquería del centro de instrucción. Y luego, También una serie icónica sí, por otras razones, sí. 100% icónica ese opening de la película. Y ya luego empezamos pues a ver lo que decía Sebastián, la rutina del entrenamiento pues de los reclutas. Eh, Matthew Modine, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las actuaciones. No sé, Sebas, siempre he tenido como un problema. Me parece que es un personaje, creo que obviamente en el cálculo muy metódico que debe tener Kubrick o que debió tener Kubrick en esta película, él quería un personaje que fuera así, un poco como extraño, ambivalente, por un lado supuestamente gracioso, por otro lado supuestamente crítico, pero a la vez está en el ejército, está en los Marines y todo lo vemos es como desde el punto de vista de él porque él es la persona que está como el punto de referencia en este batallón de recluta, lo vuelven inclusive líder del batallón del pelotón en algún momento. Arlie Ermey, el instructor, el drill sergeant, lo pone junto a Vincent D'Onofrio, Private Pile, para que lo ayude, porque Vincent D'Onofrio tenemos que decirle a los oyentes y pues, son spoilers, no sé. Creo que tiene algún problema cognitivo, Yo creo no creo que mental, sí, o algo así. sí, tiene algún tipo como, digamos, de deficiencia, retraso intelectual, no sé, porque no es capaz de hacer nada, siempre es el último, se equivoca en todo, y Arlie Ermey empieza a castigar a todo el pelotón por culpa de él. Ujú. Tanto que las cosas escalan a una escena que también es icónica, que es También cuando le aplican un castigo los compañeros a Vincent D'Onofrio, todos, hasta Joker, que hasta Matthew es Modine, el que supuestamente es su compañero, amigo, digamos, entre comillas, aunque obviamente pues responsable. responsable, exacto, sí. Y es desde ese momento, Sebas, que se quiebra completamente la personalidad de Vincent D'Onofrio. Deja de ser, pues, Mm, como esta persona, digamos, un poco como inocente, que es al principio, y simplemente se va hacia adentro, se completamente aísla de lo demás. Descubren que, bueno, aparentemente es muy bueno con el rifle, con el tiro. En alguna escena, pues, lo mencionan. Y luego viene la escena, la última secuencia de la primera parte de la película, que también es icónica, que es cuando Matthew Modine, en esa última noche que tienen en el centro de entrenamiento antes de ir a Vietnam, él está en turno de guardia y escucha un ruido en el baño y ve a Vincent D'Onofrio sentado solo, cargando el, el rifle, básicamente, con las balas que estabas mencionando, o sea, sí, ahí particularmente no va a negar que Stanley Kubrick definitivamente es un maestro. es un maestro. Cuando siembra que Charles Whitman, que es El francotirador el de Texas. francotirador de la Torre de Texas, sí, Sí, obviamente cuando uno vive en Austin es una de las primeras historias que conoce. Creo que literalmente el primer tirador así en masivo en Estados Unidos fue él y fue marino. Y Paul, ¿cómo se dice? Paul Harvey, Lee Harvey. Lee Oswald Harvey, el que mató a Kennedy. Y el que mató a Kennedy es también un marín. Y que él orgullosamente orgullosa Harman lo usa orgullosamente como Como un ejemplo ejemplo para, mira, ellos fueron tan buenos disparadores, tan buenos tiradores que este mató 10 personas y este mató 3 con solo 3 tiros. por cierto, o sea, lo que hablamos al principio, Y, y, espérate, y se ve reflejado precisamente en que precisamente rompieron psíquicamente a estas dos personas que fueron capaces de hacer eso y lo mismo le pasa a Pirate Piles, perfecto. es perfecto. No, no, Y le dispara a Harman, pues spoiler. Ibas a exacto. decir algo que me... No, sí, y la secuencia termina pues con Private Pile, con Vincent D'Onofrio, matando a Hartman, que va y que lo va pues como a disciplinar, y luego se suicida, que es la última escena realmente en Estados Unidos antes de que se vayan a Vietnam. Lo que quería decir, Sebas, es que dice la trivia que Kubrick estaba tan impresionado con la actuación de Arlie Ermey, pues con la improvisación que estaba haciendo y demás, que en una, dos tomas, ya,
lo tenía él. Mm. O sea, a Sí, diferencia de todo lo que hace con sus demás actores, con las mm, 40, 50 tomas que ponía Shelley Duvall a hacer en The Shining, aquí con 2 tomas ya estaba listo. Y lo dejaba improvisar. Él no dejaba improvisar a ningún actor. nadie. O sea, y Es nuevamente, increíble. queremos resaltar de Y, este podcast la actuación de R. Lee Ermey. De verdad que es extraordinario. y él empieza realmente como consultor. Ahí estaba leyendo una trivia, pues no sé qué tan cierta será, pero que él era consultor, ¿cierto? Entonces, básicamente era como que darle, creo que la idea era que le mandaba a Stanley Kubrick como ese tipo de insultos, ¿cierto? Entonces le mandó una grabación con 15 minutos de insultos distintos y ningún insulto se repetía. Y fue tan impresionante, pues Stanley Kubrick quedó tan impresionado que dijo, no, no, tráigamelo y pongámoslo en la película porque esto es único. Y que más o menos 50% de su actuación es improvisada y 50% es el guión, pues cierto, ya, me imagino que la parte de la historia. Sí. Sí, es increíble. Exacto. Y bueno, luego de este momento, de esta escena, secuencia en el centro de instrucción, hacemos un fade out y un fade in a Vietnam. Ya estamos en Mm, Saigón, en la época de la guerra de Vietnam, todavía Vietnam del Sur, y ahí es cuando conocemos que el Private Joker se unió a la revista esta del ejército, Stripes and Stars, ¿cómo se llama? No sé, Stars and sí, Stripes. creo que Como periodista y están básicamente estacionados en una base en Kesang, creo, no sé. Y realmente sin ver combate, pues por lo que uno entiende, exacto, pues como que reportan exacto. lo más banal de la guerra. Exacto. Y está con deseos pues de ver un combate real. Estas Mm, escenas suceden durante la ofensiva Tet, que fue la famosa ofensiva a finales de los 60 que el Vietcong atacó múltiples bases y ciudades en Vietnam del Sur y básicamente pues ocupó algunas ciudades como la famosa ciudad de Hue, la ciudad colonial francesa cerca de la frontera con el norte de Vietnam. Y es ahí donde empieza la parte que Sebas y yo llamamos un poco más de realmente la guerra, porque Matthew Modine, Private Joker, logra ser enviado a ese punto para poder cubrir el rescate o la recuperación de la ciudad de Hue y se reencuentra con uno de sus amigos del campo de instrucción, el Private Cowboy. Private Cowboy, que ahora es líder de escuadrón y que eventualmente queda como el NCO, el Non-Commissioned Officer, porque los demás, el teniente y los mueren en combate. Sí, eso fue algo interesante de esta película también, que aquí matan a los oficiales, mejor dicho, a diestra y siniestra. Primero. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y es una película, pues, que cuando ya están en juego es cuando empezamos a ver también, pues, como ese día a día de los soldados, pues, en combate, donde empieza, pues, como más ese realismo de lo que, de lo que está sucediendo, cómo interactúan. Inclusive hay una escena, Sebas, ¿recuerdas? Que les hacen entrevistas a los Ah, soldados sí. y que empiezan cada uno de ellos a hablar de lo que esperan, del papel de Estados Unidos en la guerra, O eh, porque están ahí, o sí. porque están ahí, exacto, y Incluso a Joker lo entrevistan también, pues, sí. bueno, entrevistar. Y por cierto, Joker, el personaje que es una dicotomía es porque su casco dice Born to Kill, es un marín entrenado, pero además de eso tiene un pin de paz, con el símbolo de la paz. Inclusive creo que hay una escena en la cual un oficial, lo vimos en el trailer, un oficial lo regaña porque tiene eso. Sí, pues que se decía de qué parte está, pues ¿De qué básicamente parte es está? el mensaje. Y el Joker siempre está realmente metiéndose en problemas precisamente porque es como cuestionando. Incluso termina en esta zona de guerra, es precisamente porque hace un chiste cuando el oficial que es el líder de la revista esta, pues de Stars and Sprites, Ujú. o Sprites and Stars, no me acuerdo, como que lo toma a mal y lo manda a la zona de guerra y con el sargento Harman también tiene varias veces problemas y siempre se está metiendo como en problemas porque se supone que es, incluso el apodo es el Joker, ¿sí es cierto? Una de las primeras cosas que hace el sargento Harman para deshumanizarlo es que a cada uno le pone un nombre, Un sobrenombre, sí. así lo deshumanizan más fácil, pues, ¿cierto? Pues, creo que es el objetivo, pues. Sí. Y ya bueno, la película llega a su última secuencia, que es cuando están intentando llegar a un punto, como a un punto de encuentro, un punto de rendezvous y se pierden y son atacados por un francotirador. Ahí es cuando pues Cowboy, el amigo de Private Joker muere y entonces
empiezan a hacer como una operación pues como de cacería de este francotirador. Es esa, una muy buena secuencia, como decía Sebas, pues como de tensión, la acción es muy medida, las cámaras van detrás de los soldados, se siente que en algún momento es como un documental, porque va detrás de ellos, es moviéndose y confrontan al francotirador que resulta ser una mujer. Quedaría pues de casi que de muerte, pero no se está todavía muriendo. Y es precisamente Matthew Modine, Private Joker, que le sale un poco de su humanidad y les dice, no la podemos dejar así. O sea, la que quería pues sacarla de su sufrimiento. Y los demás Ujú. decían, no, déjala que se muera, pues porque acabó de matar un montón de gente del pelotón. Y ellos inclusive no, en ningún momento hablan de los soldados de Vietnam del Norte como personas. Usan Sí, términos pues, completamente despectivos como gooks, cosas así. Entonces es Matthew Modine, Private Joker, el que decide él mismo dispararle. Y esa es su primera muerte. Él siempre hablaba de que quería tener una primera muerte confirmada, ¿te acordás? Él le mencionaba sí, sí, que quería ser la primera persona que mató una muerte confirmada de su pueblo o algo así. de su pueblo donde venía en alguna parte pues de Estados Unidos y lo tuvo al final. Y la francotiradora vietnamita es impresionante porque muy buena actuación de ella, no sé cuál será el nombre, no lo pude encontrar en la lista, pero de pronto es Papi Leon-su, creo que puede ser, que le empieza a decir shoot me, que lo disparara, pues, cierto, como pidiéndole que no le dejara sufrir porque la forma en la que la hieren es impresionante. Y son precisamente los dos periodistas los que la Los terminan que... matando, ¿no? Que ujú, el primero, el fotógrafo, y luego Matthew Modine, pues, es muy bien hecho, sí, muy bien hecho. Y hay una y escena antes que quiero mencionar, de pronto tal. de mis escenas favoritas, cuando aparecen 2 muertos, la verdad no me acuerdo quiénes eran, del pelotón, antes, un poquitico antes de esa escena, y la cámara va rotando y van cada uno, como 8 personas alrededor de los 2 cuerpos, pero solo vemos la cara y cada uno va contando algo de ellos, pues, y me pareció muy efectivo, pues, porque es también como que, sí, se murieron, ya lo iban a dejar. Mejor ellos que nosotros. Sí, mejor ellos que nosotros. Y bueno, ¿y qué pasaba? Ya lo iban a haciendo como chistes de mal gusto también, como que ya lo iban a dejar libre, pues, porque se masturbaba mucho, pues, como que Sí, ¿verdad? No he olvidado ese punto. sí, como un montón de, o sea, como, o sea, eran compañeros de ellos, pero prácticamente ya eran objetos en el piso, entonces ya no importa. Ujú, Es también mostrando como esa misma sensación, sí. ninguno prácticamente reaccionando al respecto. Se hace una pregunta para vos. Y ya hablamos mucho de la actuación de Arlie como el Drill Sergeant, que nos impactó, obviamente, nominado a un Oscar. O sea, no hay que alabarla más. Sí. ¿Qué otra actuación te gustó, aparte de la de Vincent D'Onofrio? Pues obviamente la vietnamita me La pareció, francotiradora, es ok. muy corta, sí, pues, pero muy efectiva. Yo la verdad rescataría esos dos, no sé, Adam Baldwin siempre es de su estilo, entonces Pero a mí no diría, me gustó mucho la actuación porque es tal vez el único soldado que vemos que realmente está metido como en esa psicosis de la guerra, pero es efectivo, ¿sí me entendés? sí, Los es de- muy lo- efectivo, sí. sí, y es como lo más cercano, qué sé yo, como un Rambo o algo así. Tiene la ametralladora grande del pelotón, Sí, es valiente, se lanza, es el este que aquí logra, precisamente, este. exacto, el que está acá, no, el que está ahí. Y es el que logra, bueno, evitar pues a la francotiradora y hacer que el equipo, que el pelotón pueda avanzar. Es decir, digamos, en una película de guerra en la cual se necesita pues como una referencia de ese super soldado, es este. Porque Matthew Modine, yo insisto, no estoy muy seguro qué pensar de él, Sebas. La verdad es que no sé, su actuación tampoco, el personaje de por sí es muy ambivalente y no estoy Sí, seguro de la actuación tampoco. yo creo que yo lo vería como, okey, ese es el tipo de persona que va a llegar cuando vuelva a Estados Unidos, va a criticar la guerra y va a empezar a escribir, y va a ser el hippie que va a ir a Washington, allá a esas manifestaciones. De pronto ese era como el objetivo de de Stanley Kubrick, como que, okey, mostrar este man que estuvo en la guerra, que fue hasta la ciudad más adentrada, más destruida, al final es el que va a ir a criticar la guerra, pues, desde el punto de vista interno, pues, como de pronto, no sé, es como en cambio los otros ya como que estaban resignados y fueron los que realmente vieron, pues, como que hay un muy buen punto cuando Adam Baldwin como Animal Mother y Private Joker, pues, Matthew Modine llega, se encuentra con el pelotón donde está Cowboy
Y este le dice, es que tú no has visto la guerra, se te nota. Y le dice, bueno, veo que puedes hablar puedes hablar con nuestras palabras, pero puedes realmente sentirlas. Esa fue muy buena Un escena. buen momento, sí, Este man que viene a bromear cuando estamos en medio de la guerra, pues sí, como que me pareció, la verdad sí, fue muy buena esa actuación de Adam Walding. sí, sí, completamente de acuerdo. Y lo otro que me gustaría como rescatar de la película en general, porque ya hablamos también de Stanley Kubrick y que es otra de sus grandes clásicos, obras maestras, es la banda sonora, la música. Porque si esta película se me quedó a mí en la cabeza porque la vi muchas veces cuando era más pequeño. O sea, ahora que me pongo a pensar, yo veía unas cosas cuando estaba más pelado. Es una película muy fuerte. Otra época uno podía ver unas Uno cosas podía ver que unas cosas, sí. nadie le limitaba. No había tanta censura parental. Es la banda sonora. O sea, uno escucha las canciones de esta y inmediatamente piensa en esta película. La escena cuando arrancan en Saigon, por ejemplo, es la canción de These Boots Were Made for Walking. También de cómo cierra la película con Painted Black de Rolling Stones, Uf, sí. que después volvió la canción pues de típica Vietnam por la serie de televisión La Misión del Deber. Entonces, la verdad ese es un muy buen ejemplo de cómo usar música en una película para que realce la sensación, lo que quiere decir, a diferencia de Nobody, donde cada 2 minutos tiraban una canción distinta solamente por aparentar De ser. pop, Sí, solo porque sí. solamente porque sí. O sea, ese needle drop, Mm, como dijiste vos, Sebas, en algún momento, es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Esta película de Kubrick y su soundtrack y sí. sus canciones es un ejemplo de lo que sí se debe hacer. Que pues, sí, pues ese tema de needle drops es un problema que introdujo prácticamente Quentin Tarantino y todo el mundo intenta imitarlo, pero no todo el mundo le funciona, pues es verdad. No, y en general la banda sonora, la sinfónica detrás, pues es excelente y la mezcla de sonido es excelente. Ve, acabo de ver, está aquí viendo los premios y Lee Harvey, ¿cómo se llama? Harley Ermy. Lee Army, no fue nominado al Oscar, fue nominado al Golden Globe, Ah, al vale. Globo de Oro como mejor actor de soporte. Sí, pensé, había leído mal ahorita, qué pena. Vale, no importa, pero Solo vale fue la corrección. nominada a mejor guión adaptado, realmente, pues por De estar. tanto Sebastián como yo creemos que se merecía un Oscar. La verdad, Sí, la verdad es muy buena, lo sí. merece. Y ha ganado muchas de las películas de Stanley Kubrick. No han sido hits con el público, Con la con la crítica. crítica, aunque esta le fue bien, pues esta creo que recaudó como más de 120 millones de dólares en 1987, es mucha plata, pues. Pero mucha gente la comparaba como con Platoon, que es como más sucia, y Una pues cosa más obviamente Oliver realista. Stone, creo que, si mal Impresión. no recuerdo, fue combatiente de la guerra, pues fue soldado. Entonces traía como ese realismo del bélico, porque él fue soldado, ¿cierto? Y salió muy cerca de esta película, entonces mucha gente compraba, pero esta es mucho más calculadora, mucho más fría. Y la verdad uno lo siente, pues no va a negar que uno lo siente, pues aunque las últimas escenas de combate son excelentes y muy bien planeadas y muy bien ejecutadas. Pero se nota que ha ganado con el tiempo reconocimiento, pues, y se lo merece, no va a negar que se lo merece. Yo creo que podemos ya entonces empezar a cerrar el análisis Sí, de la película Full Metal Jacket de 1987 de Stanley Kubrick, protagonizada por Matthew Modine, Arlie Ermy, Vincent D'Onofrio. Y bueno, digamos, Sebas, las preguntas que siempre nos hacemos al final de nuestro podcast. ¿Te gustó? ¿La volverías a ver? ¿La recomendás? sí, definitivamente sí a las tres, pues sí me gustó. No me había gustado tanto cuando la vi hace años, pues, pero de verdad que tiene unas cosas que hacen que valga la pena, pues, volverla a explorar. Entonces la volvería a ver y sí la recomendaría, pues igual, pues toda la obra de Stanley Kubrick se la recomendaría a todo el mundo. Siempre hay cosas impresionantes para descubrir. Completamente de acuerdo. La misma Ujú. respuesta para las tres preguntas de mi parte. Sí, sí, perfecto. No, bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos su que nos acompañen. Por favor, denos like, review, o den un comentario, o dejen un thumbs up en su plataforma de podcast
o de video favorita. Siempre pues estamos mirando y compartiendo y siempre estamos buscando ideas, entonces la participación del público para nosotros es muy importante. Bueno, y para todos los oyentes, para que sepan, la próxima semana vamos a discutir la película All Quiet, All Quiet in the Western Front. Hay varias versiones de esta película porque es un libro clásico, pues la gente lo recomienda mucho el libro, creo que es de los 50 o algo así, pero vamos a ver la versión de Netflix del director Edward Berger, que la verdad es un director que después de ver Cónclave, no voy a negar que creo que lo seguiré toda mi vida. A mí esta película me encantó. Entonces, bueno, esta no me la he visto. Esperamos descubrirla juntos, Pablo y yo. Entonces, va a ser Perfecto. una cosa interesante. Pablo, ¿tienes alguna película para recomendarnos esta semana? Sí, voy a recomendar Sebas, una película que te mencioné a vos, pues como offline esta semana, la película Miracle Mile o La Milla Milagrosa. Es una película de 1988, está disponible en Tubi, en Canadá, y creo que la vi en algún momento también en Prime, pero bueno, está en Tubi. El director es Steve de Jarnat y está protagonizada por Anthony Edwards y Mare Winningham. Esta película, te lo comenté, Sebas, me impactó mucho porque es con un trasfondo de un holocausto nuclear, es decir, digamos algo que ya habíamos hablado en este podcast, pero es como una película, es una especie como de adaptation, la película que nos vimos de Charlie Kaufman, mezclada con algo así como Threads o The Day After. Entonces, muy recomendada, Miracle Mile 1988 de Steve de Jarnat, está en Tubi en Canadá. ¿Y Suena vos, muy Sebas, qué interesante. recomendás? Yo voy a recomendar la película Hoppers, la que está, es un poquitico, estamos cambiando de género definitivamente y de estilo, pero me pareció bastante simpática, pues es una película Pixar original. Siempre creo que cualquier película original es mejor que cualquier secuela, entonces no es de pronto de las mejores películas de Pixar, está la pondría como en la mitad de las películas, pero me pareció que era buena, mete un buen mensaje, tiene suficiente eh, comedia y diversión y entretenimiento y aventura como para que los padres se entretengan y los niños también. Entonces la recomiendo como algo para que de pronto los padres y los niños puedan compartir y está en este momento en cines. Hoppers de Pixar. Excelente. En este podcast somos bastante amplios en los gustos Sí, en los géneros que recomendamos. nos gusta el cinema, puede ser de cualquier género. Hemos explorado géneros bastante diversos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Keep jamming about movies. Gracias, hasta la próxima.